Soy Hernán Courián, coordinador de este programa que se llama Entre Blanco y Negro, y estamos con Federico Lanchares y vamos a hablar un poco sobre esta obra. Hola Hernán, hola a todos y todas. Quiero presentarles una película que hice cuyo título es Árbol de Cristal. Es un retrato de un árbol, un ejemplar de Agathis alba, que se encuentra en el Parque Pereira Iraola, cercano a la ciudad de La Plata. Y el título de Árbol de Cristal hace alusión a cómo se lo conoce a este ejemplar de Agathis alba en la región. Todos hemos alguna vez escuchado hablar de una manera casi fantástica de este árbol como un árbol que brilla. Me pareció interesante ponerle ese nombre por cómo se lo conoce popularmente, pero además haciendo alusión a la materialidad del film que yo realicé. Este retrato fue hecho con película argéntica, podríamos decir argentina, aunque no es nacional. Y entonces, de alguna manera es un retrato de un árbol hecho con aluros de plata, hecho con esos cristales de plata que conforman el material y la emulsión que presenta el soporte de la película fotoquímica. Entonces, es un film que fue realizado en Super 8, en 16 milímetros, que tuvo un proceso interesante porque si bien de antemano, cosa que yo no suelo hacer, escribí las pautas para la realización, en el camino fueron surgiendo inconvenientes, errores que obligaron a un camino de improvisación. Y muchas veces este tipo de cosas, en este tipo de situaciones, es cuando surgen los materiales más interesantes. Es así que se pueden ver refilmaciones de 16 milímetros pasados a Super 8 y viceversa. También podemos ver trazos del revelado manual. Y todo esto nos lleva más que nada a la superficie de la imagen. Nos lleva al grano, al fotograma, a la superficie de la imagen, enfrentada a lo que es la representación de la realidad, de lo profílmico, de lo que estuvo enfrente de la cámara. Entonces ahí creo que se establece una dialéctica interesante. A fin de cuentas, este trabajo no fue hecho para que sea una mercancía que se pueda vender de manera satisfactoria o para que guste. De hecho, yo cuando lo veo no me gusta esta película. A veces sí, depende, a veces me alejo, pasa el tiempo, veo y hay cosas que me parecen interesantes. Pero en cualquier manera, resumiendo, creo que más interesante o más importante que el producto obtenido fue el proceso que yo pude practicar a lo largo de la realización de esta película. Que eso es lo más interesante y lo más rico y lo que me puede llegar a enriquecer teniendo en cuenta lo que es la praxis, ¿no? del cine. En relación a cómo trabajaste el ritmo de las imágenes con los distintos procedimientos, sería interesante que digas algo en relación a algo que no vamos a tener en este programa, que es la presencialidad, y el aparato fílmico en el espacio de proyección, y todo el trabajo de sonoro y ligado al silencio es sustancial en esa presentación, sería sustancial en esa presentación presencial, con el aparato puesta en situación, ¿no? El aparato cinematográfico. Pero de todas maneras, cuando uno ve el trabajo de forma digital, prevalece una idea ligada al ritmo y a la composición muy precisa, muy desarrollada. Y sería interesante si nos podés contar algo en relación al tipo de articulación de las partes, pero también de cómo se articula en relación a ese silencio que vamos a tener. La copia final a la cual yo llegué fue una copia de 16 milímetros y está pensado para ser proyectado de esa manera. Cualquier cosa que yo pueda decir no va a explicar esta obra, o cualquier cosa que pueda decir un crítico tampoco la va a explicar esta ni ninguna otra. Yo creo que hay que acercarse a este tipo de obras a través de la experiencia de verlas, ¿no?
y si es en su formato original, mucho mejor. De todas maneras, la película, la copia, es un objeto muerto, se podría decir, hasta tanto no es visto, y cuando se ve, cobra vida. Por eso es muy importante la difusión que están haciendo ustedes de este tipo de trabajo, porque cada vez que alguien lo ve, es como que empieza a vivir. En cuanto a los materiales y a la forma, ya te digo, lo que yo me planteé es una manera de desestabilizar la imagen, la representación normativa de la realidad, el retrato pensado en términos del siglo XIX, todo ese tipo de cosas, y establecer una dialéctica entre lo que es la imagen ilusoria y la superficie de la imagen, tratando de desenmascarar de todas las cuestiones ideológicas que la imagen normativa de alguna manera conlleva. Y para eso me serví de distintas estrategias que me llevaron a un cine, a una aproximación lírica y a una aproximación más estructural. Dentro de esas aproximaciones estructurales está el proceso de refilmación, el proceso de lupeado, el proceso de captación de la imagen a través de una cámara fija, ese tipo de cosas, más los trazos del revelado artesanal, nos llevan a la materialidad del soporte, a la imagen. Y por el otro lado está la aproximación más relacionada a una visión del cine lírico, en la cual el verdadero protagonista en realidad soy yo detrás de la cámara, y lo que veo a través de la cámara y cómo reacciono a ello. Bueno, muchas gracias, Fede. Gracias a vos, hermano. Estamos acá con Guillermina. Vamos a hablar un poco sobre la presentación de su obra en el programa. Bueno, soy Guillermina D. y este es un poco del trabajo en proceso que estoy haciendo para realizar la tesis de la facultad. Y bueno, esto es como una parte de lo que va a venir en una videoinstalación. Y bueno, era un poco venir a charlar un poco de esto, de contar un poco el proceso. Sería interesante un poco que describas tus procedimientos en relación a una imagen tan puntillosa, no solamente por el grano, sino por esta idea de ya no tanto jugarse en lo material, sino empezar a desgastar las imágenes, ¿no? Quería trabajar la idea, digamos, de un mensaje velado, una comunicación como más entrecortada y velada. Y sí, fue un proceso como bastante puntilloso, en el sentido de que al principio había como una pretensión de ser concreta hablando de la ambigüedad, y o sea, me encontré como en distintos momentos en el trabajo en donde iba por caminos que sí, por que no. Y creo que encontré como con la intervención plástica de las fotocopias, de los fotogramas, y una reutilización de archivo que yo tenía, de cosas que yo vengo como coleccionando, con las que trabajo en otras cosas, más trabajos míos que también están medio guardados o no tenían, digamos, todavía un uso final. Fue como que decidí hacer como una recopilación también, digamos, como de mucho del trabajo que yo venía haciendo, como en el transcurso de la carrera, y como que me pareció una buena manera también de tomarlo para la tesis de la facultad, porque entendía como que era un poco todo lo que fui construyéndome mientras estuve estos años acá. Es un trabajo del velado de las imágenes, como decís, pero también de revelarlas a partir como de ciertas claves, que una claramente es el cuerpo y sus reflejos, pero por otro lado también esa idea entre autorretrato, que suele correrse también de ciertos lugares comunes en relación a la exposición del cuerpo, sino que el cuerpo son fragmentos, temporalidades distintas de la imagen, cierta idea de la repetición, cierta idea de lo que se refleja, pero también de la dualidad de la imagen. Entonces sería interesante un poco que nos cuentes algo en relación al trabajo concreto de cómo trabajaste entre las imágenes originales, las fotocopias y el escáner, ¿no? Sí, como este trabajo del cuerpo fue una de las primeras actividades cuando tuve que decir como, bueno, como que tenía una idea como muy conceptualizada o muy en pensamiento, y como que bueno, llegó el momento en decir, a ver cómo. Y creo que con esto, tiempo después igual, porque también eso como el trabajo tiene ya sus años, digamos, de proceso, y está bueno, a mí me sirvió un montón como empezar a verlo de distintos lugares, porque
encontré también en el camino, digamos, de repensar mi todo, era como una idea que la plantea Gustavo Galupo, con quien tuve el placer de hacer un taller, de hablar de un cine experiencial en vez de un cine experimental, de basar como esta idea, digamos, como en una experiencia y que la misma búsqueda va llevando, digamos, como la estructura del trabajo. Y fue, o sea, como muy similar a lo que me pasó, porque encontrándome con la posibilidad de una fotocopiadora en mal estado, básicamente, empecé a hacer pruebas con los videos que yo estaba generando, empecé a exportar cada fotograma para poder empezar a hacer como una intervención plástica y después volver a escanearlos y animarlos. Y creo como que ese proceso fue cuando yo sentía que era el camino de tantos que yo estaba como probando o intentando, me imaginaba, porque en la repetición, en el desgaste y en esta como siempre intención, digamos, de repetir y de lo dicho y de las palabras, era donde yo encontraba como una materialización del concepto en algún punto. Después la idea del fragmento y de la lectura aleatoria, digamos, en la que se escucha en el trabajo, también como representa mucho también como esta forma de fragmentar el cuerpo, de, digamos, hacer una exposición, donde por momentos también me pregunté si esto era como una autorreferencia, si era una referencia ajena. Fue como un trabajo como súper interesante el poder encontrarlo como en la materialidad, digamos, de las imágenes, no mostrar la concreción, digamos, de lo dicho o de lo expuesto o del reflejo de una misma persona, sino como encontrar en esa repetición de pensamiento constante, digamos, de la reafirmación de una identidad, encontré como en esta forma de retratar un cuerpo que me pareció que iban de la mano. Sí, y esta idea de cierta cuestión de simultaneidad de las imágenes, de que por momentos parece que el montaje está vinculando a partir de la veladura, pero también otra vez entre lo que hay entre blanco y negro, que son toda una gama de grises, me parece que define conceptualmente en trabajo sobre una identidad en proceso, una identidad abierta y una identidad segmentada, ¿no? Y podríamos decir fracturada por momentos. Y hay algo que confía como en esos detalles, el trabajo de manera específica, con una casi diría abrumadora técnica que parte de lo digital pero va a lo analógico, ¿no? Sí, porque como decía recién, o sea, si yo hice como terminé reutilizando todo mi material previo, como que en un momento encontré como en esa constancia, digamos, de lo simultáneo y de tanta transparencia y de tanta colapso de imagen por veces, como que por momentos era como, bueno, de qué manera reflejar como esta cuestión, digamos, de que viene algo más por dentro mío, de decir como, bueno, esta manera de querer expresarlo en imágenes o en lenguaje audiovisual. Cuando empecé a utilizar todo lo mío era como, y sí, yo soy un poco de todo esto a la vez, porque son cosas que yo utilizo como saco fotografías o tengo una colección de diapositivas con las que hago visuales, entonces como que yo juntaba y en un momento ahí me di cuenta, digamos, de esa manera de decir, bueno, este estilo o esta forma tienen como un poco de cada parte de lo que yo hago capaz de maneras diferentes, pero acá lo junté todo, digamos. La utilización de la palabra en relación a las imágenes y cómo encontraste el vínculo muy concreto, que trabaja un poco en ese orden aleatorio, trabaja sobre la experiencia en sí misma como algo también que conduce como a una dimensión experiencial también al espectador, bueno, en la videoinstalación ya habrá otras utilizaciones en el espacio de la palabra, supongo, y es interesante que cuentes algo en relación al vínculo entre la palabra y la imagen. De lo que más me hacía hincapié el trabajo era como de la ambigüedad que tenían estas frases por separadas y esta cuestión de no volcar, digamos, de manera concreta, sino que, como todo, digamos, tiene su relectura súper particular, individual de cada uno, poder trabajar a sí mismo con las imágenes, como que no haya una cuestión de anclaje de imagen con palabra que cierren o que direccionen, sino que sea más una experiencia de poder hacer una relación o que también, digamos, que sea un sistema de imágenes que acompañe también, digamos, en el mismo sentido el tratamiento que yo pensé con la palabra con lo visual. Bueno, gracias, Guillermina. No, muchas gracias y no, está buenísimo poder ir compartiendo este trabajo en proceso y esperar como con muchas ansias el poder hacerlo una videoinstalación, pero feliz de compartirlo mientras tanto lo que va viendo.